Hoy te llevo a un sitio de esos que parecen sacados de una película, un castillo de lujo completamente abandonado y retomado por la naturaleza. Pero su historia va mucho más allá de las ruinas. ¿Te atreves a adentrarte conmigo en Buchanan Castle? Dentro vídeo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Estamos en un sitio muy especial, estoy súper contenta. Es el día más caluroso del año en Escocia, estamos a 26 grados, que para estar aquí es una auténtica locura. Y estamos llegando a un sitio muy especial y único, del cual solo tenemos este vídeo en español que estás viendo ahora mismo. Así que más te vale que te quedes y lo disfrutes muchísimo. Antes de empezar con la chicha, te animo a que te suscribas, me sigas en las redes sociales que te dejo por aquí y ahora vámonos con lo interesante. Llevo muchos meses queriendo venir por aquí, pero es un sitio bastante arriesgado para el que tienes que venir acompañado y con mucho cuidado, y ahora vas a ver por qué. Es un sitio totalmente escondido dentro del bosque que todavía guarda la majestuosidad que tenía antaño. Estoy segura que pocas veces has visto un sitio como este. Vamos a entrar y te cuento todo mucho mejor. Wow, está completamente comido por la naturaleza. Es impresionante y creo que lo que nos espera es incluso más impactante. Wow, mira, sale un fresquito de por aquí que también, con todo el calor que hace, es un contraste que no veas. Y ahora ir con mucho cuidado. Por supuesto, chicos, no os preocupéis, que vengo acompañada y todo está bien. Este tipo de edificios hay que visitarlos con muchísimo cuidado y muchísima responsabilidad. Estamos hasta hablando súper bajo de lo que impone y de ver estas piedras, y bueno, es que está que se cae. Da muchísimo respeto. Y bueno, la verdad es lo típico que vais a pensar todos, al igual que yo, y es que como un edificio tan precioso se ha dejado deteriorar tantísimo en lugar de mantenerlo. Pues lo que siempre pensamos cuando vemos este tipo de construcciones y castillos, sobre todo, en estas ruinas y esta decadencia. Como podéis apreciar, antes tenía puesto el filtro de la cámara, por eso se veía bastante oscuro, pero que ahora lo veáis mejor. Vaya pasada. Es que cuidadito, parece que te va a salir de ahí algo. Pero bueno, vamos a la otra parte y ahora debatimos a ver si venimos a visitar esa zona de nuevo. Sale un frío de esta habitación. Qué mal rollo. Bueno, chavales, somos masocas. ¿Qué os voy a decir? Está reventado. Y esto, pues ni te cuento. Madre mía, parece la habitación del terror. Y es que mira toda la pared, está toda llena de plantas preciosas. Y con el pedazo de día que nos hace hoy, puedes ver aquí todas las piedras que hay en el suelo. Y es que esas piedras, de donde han caído, es probablemente de por ahí. Entonces, chavales, si venís a algún sitio de estos, por favor, muchísimo cuidado. Esta se ha caído hace poco. Esta maravilla de edificio se construye sobre donde antes había otra maravillosa residencia del clan con su mismo nombre, el clan Buchanan. Esto fue
aproximadamente desde el año 1231. En 1682 pasa a otra familia tras la caída de la primera línea de este clan, llamada la familia Graham. En 1852 ocurre un gran incendio, lo cual destruye la mayoría de la propiedad que estaba aquí antiguamente. Después de este gran incendio se decide construir este gran castillo baronial escocés. Este castillo se completa en el año 1858 por el arquitecto William Byrne y te puedes imaginar cómo era esto. Era inmensas escaleras, ventanales, salones majestuosos y torres como la que tengo aquí detrás. Durante casi 70 años fue el hogar de los duques de Montrose. Tú imagínate aquí todos los bailes, fiestas, cenas, cacerías que se organizaron. Este maravilloso castillo se vende en 1925 para crear un pedazo de hotel de lujo con incluso un campo de golf en los terrenos para atraer todo tipo de turismo adinerado. Sin embargo, el mantenimiento se vio insostenible en esa época y el lugar fue perdiendo su esplendor poco a poco. Tenemos aquí las escaleritas que hemos visto desde fuera y vamos para arriba. Mira lo que hay por ahí. No sé si se ve, pero esto es una grieta. Mira el techo y mira eso. Adivina de dónde ha salido. Esperemos que no le dé por caerse ahora mismo. Tú ves estas escaleras tan chulas, ¿no? Se ve que están en bastante buen estado, aunque alguna grieta tienen, pero es que yo ya he visto lo que hay al final de estas escaleras. Es una torre súper alta y hay literalmente ventanales que llegan hasta el suelo y están completamente abiertos. Tranquilos que no me voy a poner en peligro de forma estúpida. Mirad, ese es el ventanal que os digo y no sé si se aprecia muy bien, pero es enorme y como ese hay unos cuantos. Y subirte 10 metros en un lugar medio derruido no veo yo que tenga mucho sentido. Como veis, aquí tenemos un árbol en medio del salón y los grafitis de turno, que ya sabéis que suelen estar en todo este tipo de propiedades. A mí la verdad que me gusta el graffiti, pero no en estos lugares. Siempre me han flipado este tipo de árboles. En realidad, esto con lluvia también tiene que tener muchísimo encanto, aunque me daría mucho miedo por los suelos, ya que si secos dan miedo, mojados y blanditos, ya ni te cuento. Pero es que no te lo pierdas, llega la Segunda Guerra Mundial y este pedazo de hotel de lujo se requisa para convertirlo en hospital de guerra. En mayo de 1941 ocurre uno de los hechos más insólitos e inesperados de la guerra. Rudolf Hess, la mano derecha de Hitler, vuela para Escocia a negociar la paz. No hay casualidades que valgan, su avión se estrelló y él resultó herido. ¿Y dónde se le lleva? Por supuesto, a Buchanan Castle. Hess recibe aquí el tratamiento inicial, pero se le llevan rápidamente a otro campamento que era más seguro, por lo visto. Una vez aquí no hubo quien le salvara, ya que va a juicio y este se suicida en 1987. Y una curiosidad bastante interesante, que de hecho me habéis preguntado sobre algunos castillos y demás, en 1954 en esta propiedad se retira todo el techo para evitar pagar impuestos. Cuando tú retiras el techo de una propiedad se considera no gravable, por lo que no te cobran los impuestos y eso les beneficiaba. Así que después de esto, como te puedes imaginar, el deterioro fue en aumento mucho más rápido. Actualmente el castillo está listado como edificio de interés y también como edificio en riesgo. Ha recibido bastantes propuestas para reconvertirlo en viviendas, pero han sido rechazadas. No me preguntes la razón.
Visualmente es un espacio súper cinematográfico mezclando una ruina romántica con la arquitectura gótica. Es que no me dirás que no te parece un escenario de Assassin's Creed, The Last of Us o Resident Evil. Una pregunta que seguro que te ronda por la cabeza es sobre si por aquí también hay actividad paranormal. Y es que ha habido un par de grupos que han investigado este sitio como Scottish Paranormal o Scottish Ghost Company y lo consideran, por lo que he visto, eminentemente sensible a energías extrañas. Desde luego ya te digo que este no es un sitio que yo visitaría de noche, incluso a cambio de dinero, porque es que solo con todo el aspecto impone mogollón y encima está en ruinas, o sea que es bastante peligroso. Tras la guerra temporalmente albergó la Army School of Education, o sea una escuela militar. Sin embargo, no tardó mucho hasta ser abandonada. Estar en este tipo de lugares y este tipo de ruinas siempre me hace pensar, ya que están todas repletas de naturaleza, que no importa lo que construyas, que siempre la naturaleza lo retomará como suyo, como algún día fue. Ahora mismo estoy pasando literalmente por lo que era un techo, porque, y a la vez suelo por supuesto, pero mira lo que son las habitaciones de abajo. Bueno, mi gente, esta aventura ha llegado a su fin y yo te agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta aquí. Estoy muy contenta de haber podido venir a estas ruinas, ya que no van a estar aquí por mucho más tiempo, como has podido apreciar en el vídeo, y llevaba queriendo visitarlas durante muchos meses. Así que ha sido un verdadero placer estar aquí hoy, que me acompañes y poder compartirlo contigo. Si te ha gustado este vídeo y te gusta este tipo de contenido, te animo a que te suscribas y por favor me des apoyo dejándome un me gusta y si puede ser un comentario. Te mando un besazo y un abrazo, te agradezco de nuevo por estar aquí hoy y nos vemos la semana que viene como siempre. ¡Mua!